El polvo se levantó en el camino de terracería, una nube espesa que picaba en los ojos. Roberto y Elena Morales miraron cómo el auto se alejaba, cada vez más pequeño en la distancia. Era un carro moderno, brillante bajo el sol de Querétaro. Dentro iban sus 3 hijos. Los acababan de dejar allí, solos, en medio de la nada más absoluta. Un acto de crueldad que helaba la sangre, ejecutado con una frialdad aterradora. «Son una carga», habían sido las últimas palabras de Javier, el mayor. Esas palabras resonaban en el silencio, más fuertes que el motor del carro que ahora desaparecía. Elena apretó su rebozo desgastado, ese que la había acompañado por décadas. Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas marcadas por el tiempo. Roberto, con sus manos curtidas por una vida de trabajo en la obra, solo podía mirar el horizonte. La traición era un sabor amargo en la boca, un veneno que le quemaba el alma. El silencio de la carretera era total. Un silencio que gritaba la ingratitud de aquellos por quienes habían sacrificado absolutamente todo. Se habían quedado sin nada, o al menos eso era lo que ellos creían. Pero nadie, y mucho menos esos hijos ingratos, imaginaban la verdad que el destino estaba a punto de revelar, una verdad que valía millones. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte. Todo había comenzado esa mañana, en un barrio operario de Querétaro. El sol apenas calentaba las calles estrechas y las fachadas coloridas pero desgastadas. Roberto y Elena vivían en una casita que habían construido con sus propias manos, ladrillo sobre ladrillo, hace más de 40 años. El olor a café de olla y tortillas recién hechas solía llenar esa casa, pero esa mañana el aire estaba tenso, cargado de promesas falsas. Javier, Mateo y Sofía, sus 3 hijos, habían llegado inusualmente temprano. Sus ropas eran caras, sus autos relucientes contrastaban con la humildad del barrio. «Papá, mamá, vamos a dar un paseo», dijo Sofía, su voz sonando demasiado dulce, casi ensayada. «Tenemos una sorpresa para ustedes». Elena, con su bondad intacta, sintió un destello de esperanza. Quizás sus hijos finalmente querían pasar tiempo con ellos, después de tantos meses de olvido. Roberto, más cauto, notó la mirada evasiva de Mateo. Vio cómo Javier apuraba a Elena para que subiera al auto, sin la paciencia que se le tiene a una madre. «¿A dónde vamos, mijo?», preguntó Roberto, mientras se acomodaba con dificultad en el asiento trasero. «Es una sorpresa, papá. Usted solo disfrute», respondió Mateo con los ojos fijos en el celular. Roberto y Elena habían dedicado su vida entera a ellos. Roberto trabajó turnos dobles en la construcción, sus manos ahora deformadas por el esfuerzo, para que a ellos no les faltara la escuela. Elena había vendido tamales, había lavado ropa ajena, había estirado cada peso como si fuera un milagro, todo para que sus hijos tuvieran las oportunidades que ellos nunca tuvieron, y lo habían logrado. Javier era gerente, Mateo tenía un negocio de autos y Sofía se había casado con un hombre de dinero. Eran exitosos, pero con el éxito llegó el olvido. Y con el olvido, el desprecio. Roberto y Elena pasaron de ser padres a ser una carga. El carro dejó atrás la ciudad, tomando una carretera polvorienta y desconocida. El paisaje se volvió árido, solitario. «Aquí es», dijo Javier, deteniendo el auto bruscamente. «¿Aquí? Pero si no hay nada», murmuró Elena mirando por la ventana. «Bajen un momento», ordenó Mateo. «Creo que el carro se está calentando». Confiados, los 2 ancianos descendieron del vehículo. El calor era seco, agobiante. Apenas pusieron un pie en el polvo, la puerta del conductor se cerró de golpe. Javier bajó la ventana, su rostro transformado por una mueca de frialdad. «Ya no podemos más», soltó. «Son un estorbo. Siempre pidiendo, siempre necesitando. Estamos hartos de ustedes». Elena llevó una mano a su boca, incapaz de creer lo que oía. El corazón de Roberto dio un vuelco doloroso. «¿Pero qué dices, hijo? Nosotros nunca...», intentó decir Roberto. «Cállate», gritó Sofía desde el asiento del copiloto. «Nos han costado demasiado. Es hora de que dejen de ser una carga. Aquí se quedan». El motor rugió. El carro arrancó, levantando esa nube de polvo que ahora cubría a Roberto y Elena,
dejándolos solos en el camino de la traición. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, queremos saber tu opinión. El silencio que quedó era pesado, casi sólido. Roberto y Elena estaban solos, completamente solos en una carretera que no llevaba a ninguna parte, bajo el sol implacable de Querétaro. El sol de la tarde caía a plomo. No tenían agua, no tenían sombra, solo el polvo del camino y el eco de la traición en sus oídos. Elena comenzó a temblar, a pesar del calor. «¿Qué vamos a hacer, Roberto? ¿Qué vamos a hacer?», repetía, su voz quebrada por el pánico que le atenazaba la garganta. Roberto miró a su alrededor. No había casas, no había ranchos, solo matorrales secos y el zumbido de los insectos. La supervivencia inmediata era lo único que importaba. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja doloroso. Pronto caería la noche, y con ella, el frío del semidesierto y peligros desconocidos. Pero más allá del peligro físico, lo que estaba en juego era su dignidad. Habían sido desechados como basura por su propia sangre, después de una vida de sacrificios. Roberto tragó saliva intentando encontrar fuerzas. Tomó la mano temblorosa de su esposa. «Caminemos, mi vieja. Tenemos que encontrar ayuda. No podemos rendirnos aquí». Pero eran ancianos. Sus pasos eran lentos, sus cuerpos cansados. Cada metro recorrido bajo ese sol era una tortura. ¿Cuánto tiempo podrían aguantar antes de que las fuerzas los abandonaran? Se dieron cuenta de la terrible verdad con cada paso. Sus hijos no solo los habían abandonado, los habían dejado allí esperando que no sobrevivieran. Era una sentencia cruel. Estaba en juego su vida, su honor y el reconocimiento de décadas de trabajo. El tiempo corría en su contra en esa carretera solitaria y la noche se acercaba. Caminaron por lo que parecieron horas. El sol, antes un castigo de fuego, ahora se escondía tras las colinas, dejando sombras largas y frías que anunciaban la noche. Elena ya no lloraba. Solo respiraba con dificultad, apoyándose pesadamente en el brazo de Roberto. Cada paso era un esfuerzo monumental para sus cansados huesos. «No puedo más, viejo. Déjame aquí», susurró Elena, sus pies hinchados dentro de sus zapatos gastados. Se sentó abruptamente en una piedra al lado del camino. Roberto la miró impotente. Su corazón, ya roto por la traición, ahora se partía de nuevo por la desesperación. Verla rendida era peor que cualquier insulto de sus hijos. «No, Elenita. No vamos a morir aquí. No les daremos ese gusto», dijo él, aunque su propia garganta estaba seca por la sed y su voz apenas era un susurro ronco. La oscuridad comenzaba a tragarse el paisaje árido. El aire olía a polvo y a soledad. Un coyote aulló a lo lejos, un sonido que les heló la piel. Estaban perdiendo la esperanza. El abandono era total. Ya no pasaban autos. Justo cuando Roberto se preparaba para sentarse junto a ella, aceptando el amargo final, dos luces tenues aparecieron a lo lejos. Se acercaban lentamente, rebotando en el camino irregular. Era una camioneta vieja, una de esas que parecen sostenidas solo por la fe y el trabajo duro. Roberto se puso de pie, reuniendo la poca energía que le quedaba. Agitó sus manos. «Ayuda, por favor, ayuda». La camioneta redujo la velocidad. El motor tosía, pero no se apagaba. Se detuvo junto a ellos, levantando una suave nube de polvo. La ventana del conductor bajó, rechinando. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y una mirada amable pero visiblemente cansada por la jornada, los observó con preocupación. «¿Qué hacen aquí a estas horas, abuelitos? Es muy peligroso», dijo la mujer. Nos dejó el camión», mintió Roberto, avergonzado de admitir la verdad de sus hijos. «Íbamos a la ciudad, pero nos bajamos y se fue». La mujer, que se llamaba Lupita, supo al instante que había algo más. Vio el rebozo de Elena cubierto de tierra. Vio la desesperación en los ojos de Roberto. Pero nadie podía imaginar que, detrás de ese encuentro fortuito, había una verdad que cambiaría el destino de todos. ¿Y tú? ¿Crees en el destino o en la casualidad? Cuéntamelo en los comentarios. «Súbanse», dijo Lupita sin dudar un segundo. «La camioneta es vieja y no traigo lujos, pero traigo corazón. No los voy a dejar aquí. Vengan, yo los llevo». El alivio fue tan grande
que las piernas de Elena flaquearon al intentar levantarse. Roberto y Lupita la ayudaron a subir a la cabina. Era un santuario cálido en medio de la nada. El viaje de regreso a Querétaro fue silencioso al principio. Lupita no hizo preguntas invasivas, solo puso una música suave en la radio vieja. El calor de la cabina era reconfortante. «No tenemos a dónde ir», confesó Elena finalmente, rompiendo el silencio con voz queda. «Nuestros hijos, ellos nos dejaron aquí. Nos abandonaron». Lupita apretó el volante con fuerza. Su rostro se endureció. Ella también conocía el sabor del esfuerzo y la dureza de la vida, siendo ella misma faxineira. «Pues esta noche tienen dónde ir», dijo Lupita con firmeza. «Se quedan en mi casa. Es humilde, pero hay techo y comida». Llegaron a un barrio operario parecido al que habían dejado. La casita de Lupita era pequeña, pero estaba limpia y olía a hogar. Olía a frijoles de la olla. «Es poquito, pero es de corazón», dijo Lupita, sirviéndoles un atole caliente y un pedazo de pan dulce. «Coman algo. Ahorita les acomodo un lugar para que descansen». Elena tomó la taza con manos temblorosas. El calor del atole fue lo primero bueno que había sentido en todo el día. Lloró en silencio, pero esta vez, de pura gratitud. Mientras Elena recuperaba el aliento, Roberto, sintiéndose avergonzado por la caridad, metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Quería encontrar su identificación para demostrarle a Lupita que eran gente decente. Sacó su cartera vieja, la que había estado con él por más de 30 años. Sus dedos ásperos tocaron sus documentos, pero también tocaron otro papel. Era un papel doblado muchas veces, amarillento por el tiempo y frágil en los bordes. Eran los papeles de un terrenito, la única herencia que le dejaron sus abuelos. Un pedazo de tierra en las afueras que nunca valió nada, guardado solo por valor sentimental. Mientras Elena bebía el atole, Roberto desdobló con cuidado aquel papel antiguo. Lo miró con una mezcla de nostalgia y tristeza. Era el único vínculo que le quedaba con sus abuelos. «Mire, Lupita», dijo Roberto mostrándole el documento. «Es lo único que mis abuelos me dejaron. Un terrenito allá por la salida a San Luis, donde antes no había más que nopales». Le extendió el papel, más como un gesto de confianza que esperando algo. «Lo guardé por cariño, pero nunca valió nada. Es solo tierra seca». Lupita, por respeto, tomó la hoja. Sus ojos, acostumbrados a leer letras pequeñas en contratos de limpieza y avisos, recorrieron la descripción de la propiedad. Ella limpiaba oficinas por toda la ciudad, y en los últimos meses había estado trabajando en un edificio nuevo, en un desarrollo de lujo, un desarrollo que mencionaban mucho. Sus ojos se detuvieron en el nombre del ejido y las colindancias descritas en la escritura antigua. Un escalofrío recorrió la espalda de Lupita. Dejó la taza de café que estaba por tomar. «¿Dónde dijo que estaba esto, don Roberto?», preguntó, su voz repentinamente seria. «Allá lejos, por la salida norte», repitió Roberto sin entender. Lupita se levantó de un salto y corrió a un cajón donde guardaba recibos. Sacó un folleto publicitario que había recogido del trabajo. Era del nuevo Polo Industrial Diamante. Sus manos temblaban mientras comparaba el mapa del folleto con las descripciones de la escritura. Coincidía perfectamente. «Don Roberto», dijo Lupita, volviéndose hacia él con los ojos desorbitados, Usted no tiene tierra seca». «¿De qué habla, mija?», preguntó Elena, asustada por la reacción. «Limpio las oficinas de esos ingenieros, de los inversionistas», exclamó Lupita. «Este lugar, ¿dónde está su terreno? Ahora es la zona industrial más cara de Querétaro». Roberto y Elena la miraron sin comprender. «Están construyendo fábricas alemanas y japonesas ahí. Pagan millones de pesos, solo por un pedazo de tierra», continuó Lupita, casi gritando de la emoción. La prueba concreta era esa escritura. Ese papel amarillento que Roberto había guardado por sentimentalismo era en realidad un boleto de lotería ganador. «Ustedes», dijo Lupita sentándose de golpe, «ustedes no están desamparados. Ustedes son millonarios». El silencio en la humilde cocina fue absoluto. El único sonido era el hervor de los frijoles en la estufa. Roberto miró el papel. Elena miró a Roberto. La palabra millonarios sonaba extraña, imposible, venida de otro mundo. «Lo que viene te va a sorprender.
Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Elena soltó la taza que golpeó la mesa de madera. No se rompió, pero el sonido los sacó del trance. Se dieron cuenta en ese instante de que el juego había cambiado. Ya no eran las víctimas. Ahora tenían el poder y sabían exactamente qué iban a hacer con él. La noticia de la fortuna de Roberto y Elena corrió como pólvora. Con la ayuda de Lupita, que pidió consejo a un licenciado honesto de su trabajo, confirmaron el valor del terreno. Eran millones de pesos. La oferta de compra de una gran empresa transnacional llegó rápido. De repente, los dos ancianos que habían sido abandonados en el polvo eran dueños de una riqueza que no podían ni imaginar. Y como era de esperarse, la noticia también llegó a oídos de Javier, Mateo y Sofía. No tardaron ni un día. El mismo carro moderno y brillante que los había abandonado en la carretera ahora estaba estacionado ruidosamente frente a la humilde casita de Lupita en el barrio operario. Los tres hijos bajaron del auto, pero esta vez sus rostros no eran fríos. Estaban descompuestos por un falso arrepentimiento, con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Javier, golpeando la puerta de lámina. «Perdónennos, por favor. Estábamos locos». Lupita abrió la puerta, interponiéndose con valentía. Roberto y Elena estaban detrás de ella, de pie, pero ya no se veían frágiles, se veían dignos. «Quítate, gata», le espetó Sofía a Lupita, intentando empujarla. «Venimos a ver a nuestros padres». «No la toques», dijo Roberto. Su voz no fue un grito, fue una orden tranquila pero cargada con el peso del acero. Los tres hijos se detuvieron. Vieron a sus padres. Elena no lloraba. Tenía la mirada fija, serena, pero dura como el pedernal. «Mamita», lloriqueó Mateo, cayendo de rodillas teatralmente. «No sabíamos lo que hacíamos. Fue un error. Regresen a casa con nosotros. Los extrañamos». Elena dio un paso al frente, su rebozo puesto con orgullo sobre los hombros. Miró a sus tres hijos, uno por uno, directamente a los ojos. «¿Extrañarnos?», preguntó Elena, su voz clara y firme. «Ustedes no nos extrañan a nosotros, extrañan el dinero que ahora saben que tenemos». La acusación cayó como plomo en el aire. Los vecinos, atraídos por los gritos y el auto lujoso, comenzaron a asomarse por sus puertas, creando un círculo de testigos silenciosos. «No, mamá, te lo juro», intentó decir Javier. «Ustedes dejaron de ser nuestros hijos en el momento en que arrancaron ese carro y nos dejaron en esa carretera para morir», sentenció Elena. El teatro de los hijos se desmoronó. Sus rostros llorosos se congelaron, la sorpresa dando paso a la rabia mal disimulada. Vieron la fortuna escapándoseles de las manos. «Pero somos su sangre, no pueden hacernos esto», gritó Sofía, su voz ahora aguda y llena de codicia frustrada. Roberto dio el último paso. Se paró junto a Elena frente a la puerta abierta. «La sangre se mancha con la traición», dijo Roberto con calma. «Esta mujer», dijo, poniendo una mano en el hombro de Lupita, «nos dio techo y comida cuando nuestra propia sangre nos dio la espalda. Ella es nuestra familia ahora. Ustedes no son nada», concluyó Roberto. El silencio fue total. La humillación de los tres hijos era pública. Los vecinos murmuraban, señalándolos. Roberto Morales, el hombre que habían desechado, simplemente les dio la espalda. Y con una dignidad que valía más que todos los millones, cerró la puerta. El sonido seco de la madera contra el marco fue definitivo. Los dejó afuera, con su veneno y su avaricia. A Roberto y Elena el dinero no les cambió el corazón, solo les dio las herramientas para hacer justicia. Su primera acción, antes que nada, fue recompensar a quien lo merecía. Compraron una casa nueva y hermosa para Lupita, en un buen barrio de la ciudad, asegurando que ella y su familia nunca más tuvieran que batallar por el sustento diario. «Tú nos enseñaste lo que es la verdadera familia, mija», le dijo Elena con lágrimas de gratitud, entregándole las llaves de su nuevo hogar. Lupita, llorando de emoción, solo pudo abrazarlos. Ella no los había ayudado esperando nada a cambio, y por eso merecía recibirlo todo. Y los hijos ingratos se quedaron sin nada. La vergüenza pública en el barrio de Lupita fue solo el comienzo de su castigo.
Perdieron la herencia y el respeto de todos los que conocieron la historia. Pero Roberto y Elena sabían que su misión apenas comenzaba. Con la gran mayoría de esa fortuna inesperada, crearon una fundación, una institución benéfica dedicada a ayudar a otros ancianos que, como ellos, habían sido abandonados o maltratados por sus propias familias, brindándoles un hogar digno. Su historia se convirtió en leyenda en Querétaro, un recordatorio poderoso de que la vida da vueltas inesperadas y que la dignidad de una persona no tiene precio. Aquel día, todos aprendieron una lección que el dinero no puede comprar. Aprendieron que la sangre no te hace familia. Lo que te hace familia es la lealtad, es el respeto, es la dignidad y la bondad desinteresada. Roberto y Elena demostraron que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los autos lujosos. La verdadera riqueza está en el corazón, en la bondad y en lo que uno es. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de justicia y humildad.